Bienvenidos. En la sesión quinta hablaremos acerca de las acciones jurisdiccionales y de competencia, quien está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. En primer lugar, es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Supersalud, la Superintendencia de Sociedades, el ICA y la Superintendencia Financiera. Pero la que nos interesa nos vamos a detener en la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. En la Ley 1480 del 2011 se dio la salvaguardia al consumidor, la protección de la libre y sana competencia y en la actuación de la Autoridad Nacional, la propia industria y defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración y datos personales. De esta manera, la SIC es parte fundamental de la estrategia estatal a favor de la competitividad y la formación económica, lo cual incluye la vigilancia de Cámara de Comercio y metrología legal. Si miramos un poco la estructura de la superintendencia, vamos a encontrar que en primer lugar está el despacho del superintendente y tenemos unas oficinas que dependen de él, entre las cuales encontramos la Secretaría General y la Dirección Administrativa de Financiera. Por otra parte, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Atención al Ciudadano e Informática, la Oficina de Atención Jurídica, la Oficina Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeación. Eso es lo que tiene que ver con la parte administrativa de la superintendencia, ya que en su parte misional encontramos la Delegatura para la Promoción a la Competencia, la Delegatura para la Propiedad Industrial, que tiene dos direcciones, la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Nuevas Estaciones, la Delegatura para la Protección del Consumidor y la Metrología, que tiene una Dirección de Protección al Consumidor, y la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Tiene una gran amplitud normativa dividida en dos partes, autoridades y las facultades administrativas. Por ejemplo, las alcaldías tienen funciones de protección al consumidor de primera instancia. En ese territorio hay autoridades como la personería que pueden llegar a intervenir realizando conciliaciones, acercamiento de partes y vigilancias. Está la Superintendencia de Industria y Comercio como nivel nacional. Las supervisiones nacionales también pueden ser parte de todo lo que tiene que ver con el control de las autoridades o de las facultades administrativas, entre otras. La Ley 1480 nos hace un recuento de lo que ya hemos estado hablando, y es que nos habla de las relaciones de consumo, de los consumidores, de los hechos, de los deberes, y aquí entra a jugar un papel fundamental las ligas y las asociaciones de consumidores, que a pesar de que no son facultades, que no son autoridades jurisdiccionales, digamos que sí tienen una función de acercamiento de las partes para resolver los conflictos en primera instancia, sin necesidad de causar problemas, evitando trasciendan a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Cuando llegamos a las Delegaturas de Asuntos Jurisdiccionales es porque en primera instancia los conflictos no pudieron ser resueltos, siendo que las primeras etapas ya fueron agotadas. Ninguna debe tener una resolución entre las partes. Cuando se llega a la Delegatura de los Asuntos Jurisdiccionales, estructura que se encuentra encabezada por la Secretaría, que se encarga de recepcionar aquellas demandas que den los ciudadanos, y la delegatura se encuentra dividida entre: primero, el grupo de competencia leal, que se encarga de dirigir las acciones de competencia; el grupo de protección al consumidor; el grupo de calificación, que se encarga de validar las demandas inicialmente. En materia de acciones jurisdiccionales, digamos que en primer lugar tenemos las acciones populares de grupo. Están reguladas por la Ley 478 de 1998. Tenemos las acciones de responsabilidad por daños en productos defectuosos, definidas en esta ley, la cual puede adelantar ante la justicia ordinaria. En materia de acción al consumidor propiamente dicha, es aquella mediante el cual se resuelven los asuntos de manera contenciosa y que tenga como vulneración los derechos del consumidor. Por una parte, la violación directa de las normas de protección al consumidor y usuarios originadas en las aplicaciones de las normas de protección contractual, contenida en esta ley, y en las normas especiales de protección al consumidor y usuarios orientados a lograr una efectiva garantía, encaminados a obtener una reparación de daños causados por los bienes, de la prestación de un servicio que se contempla en el artículo 18 de la ley que hemos estado hablando. Las acciones de protección al consumidor son procesos que versan sobre la violación de los derechos a los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por productos defectuosos de las acciones de grupo o populares que se tramitan por procedimiento del valor sumario, como observamos en las siguientes reglas especiales. En primer lugar, la Superintendencia de Comercio y Financiera pueden resolver o conocer de conflictos a prevención. Los jueces de la República del circuito también pueden reconocer las reclamaciones de prevención. Los jueces municipales del circuito por cuantía y los jueces del lugar de domicilio donde se comercializó el producto, o si el demandado decide ante un juez del domicilio del demandado. Lo vamos a hacer por competencia territorial. En materia de responsabilidad de daño por productos defectuosos, la superintendencia, según la Ley 1480 del 2011, es responsable de vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumido. Por la virtud, la superintendencia es la encargada de tramitar las denuncias que se presenten o inicien investigaciones de oficio, tendientes a establecer su contramisión. En ese campo tiene dificultades administrativas para suspender las conductas ilegales sancionatorias, para reprimir los infractores, y jurisdicciones para resolver sobre la garantía mínima presunta, también tramitarla, y decidirá sobre las investigaciones relacionadas con las quejas presentadas por incumplimiento de servicio por parte de los prestadores de servicios turísticos, y ejercerá sobre el incumplimiento
cumplimiento de reglamentos promocionales y verificará el desarrollo de los mismos que se dé en el cumplimiento de las normas de protección al consumidor. Todo esto con la correlación con la Ley 643 del 2001. El consumidor final es aquella persona que vaya a agotar el producto, aquella persona que se lo vaya a consumir, pues la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para conocer las reclamaciones de aquellas personas que no son consumidores finales. Por eso hay que analizar cada caso en particular para mirar el punto de vista del consumidor final. 1. Los derechos de vulneración al consumidor por violación directa a las normas sobre la protección y a los consumidores y usuarios. 2. La aplicación de normas de protección contractual contenidas en el Estatuto del Consumidor y normas especiales. 3. La efectividad de la garantía. 4. Reparación de los daños causados a los bienes en la prestación del servicio que supone la entrega de un bien. 5. La preparación por daños originados por publicidad e información engañosa. Lo primero es presentar un reclamo directo ante el proveedor. Este reclamo directo puede presentarse de manera verbal o escrito. Luego de que se haya presentado el reclamo directo, el usuario tendrá que esperar 15 días hábiles para poder presentar o formular la demanda ante la autoridad competente. En esa demanda del usuario, lo que va a solicitar es la protección de los derechos. El usuario tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si la demanda no supera los 40 salarios mínimos, es decir, una demanda de mínima cuantía, no requiere de abogados para que procedan sus pretensiones, mientras que si es una demanda de mayor cuantía o de menor cuantía, sí necesita abogado. También es importante que los usuarios sepan que pueden acudir a los consultorios jurídicos de las universidades que el país o las ligas de asociación de consumidores le pueden prestar todo el servicio. Primero, se presenta la demanda. Segundo, se profiere la autoadmisorio con el Código General del Proceso. La norma nos da un tiempo de 30 días hábiles para proferir una decisión si se admite o se rechaza. Tercero, posteriormente se le notifica al demandado. Cuarto, se contesta la demanda. Quinto, se fija una audiencia. Para eso, se utilizan los procesos presentados antes del 2015, en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. O si no, las demandas del 2016 ya se utiliza la del Código General del Proceso. Sexto, en último lugar, se realiza la audiencia para los procesos antes de 2015 o hasta el 2015. Se hace la audiencia del 432 del Código de Procedimiento. Para los procesos después del 2016, las del Código General del Proceso. La Superintendencia también puede poner sus acciones de oficios, entre las cuales las multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, el cierre temporal del establecimiento del comercio hasta por 180 días. En caso de la reincidencia al cierre, puede ser definitivo y la provisión temporal o definitivo para producir o distribuir el producto o servicios. También la Superintendencia puede ordenar la destrucción de un determinado producto si se considera que es perjudicial para la salud. Puede colocar multas sucesivas de 1.000 salarios mínimos por no cumplir con las órdenes o las instrucciones dadas por la Superintendencia. Además, ante los administradores, directivos y representantes legales, se les puede multar hasta con 300 salarios mínimos y la prohibición de ejercer comercio hasta por 5 años. También la Corte Constitucional, a través de reiteradas sentencias, al igual que la norma, no establece la graduación de las sanciones, y es que toda sanción que imponga la Superintendencia de Estado graduada, teniendo en cuenta el primer daño causado a los consumidores, la persistencia de la conducta, la reincidencia, la disposición de buscar soluciones adecuadas, la colaboración con las autoridades, la utilización de medios fraudulentos y el grado de procedencia o diligencia. Hasta aquí nuestra quinta sesión. Hasta una próxima ocasión.